estás? Juan Carlos, qué bueno volver a verte. Gracias por darme este tiempo. Les menciono que conozco a Guillermo desde hace varias décadas. Siempre creo que nos hemos seguido en redes, hemos visto el camino ministerial por donde Dios nos ha llevado y no hay duda de que ha sido una buena semilla sembrada en buena tierra, que al final creo que cuando pasan los años lo que debe provocar en nosotros es esa sensación de ser fruto, que lleve más semilla, que lleve más fruto y que lleve más semilla, y creo que tú eres eso. Así que bienvenido a mi hogar, tu casa también. Un abrazo, saludos. Muy generoso de tu parte. Vamos a ir a conocerte, a entrar en esta vida donde Dios ha trabajado. Y podrías contextualizarnos acerca de tu vida, en lo que haces, estás haciendo en esta época, puesto que no todos estarán en ese estatus. Okay. Dime qué haces. Bueno, les ubico. Tengo 26 años de pastorear la misma iglesia. Se llama Kemuel, Kemuel, acá en El Salvador, en la ciudad de San Salvador. Hace un tiempo definí que mi misión era ser pastor de una iglesia local. Le comencé a sentir un gusto increíble a ser pastor de una iglesia local. Y eso representa mi amamiento. Como digo, en Lera Ovejas nos reunimos en San Salvador todos los domingos, tenemos 4 reuniones. Y a mí me encanta estar ahí, estar en medio de la gente, compartir, conversar. Creo que eso me nutre, me da energía, me da fuerza, me permite conocer a la gente. Entonces me enfoqué en pastorear, en entender una nueva dimensión de pastorear. No, y mira, es maravilloso, de verdad, la experiencia. Sí. Si no estoy mal ubicado, nosotros, tú y yo hemos transitado algunos lugares en común. Nunca participamos juntos. Pero sí, y recuerdo haberte visto llegar al templo de la iglesia con tu papá, tu mamá y tu hermana. ¿Cómo fue esa infancia, ese contexto familiar? ¿Dónde creciste? ¿Cómo te desarrollaste? Mira, yo tuve una infancia feliz. Ajá. Te quiero ser muy honesto. Cuando oigo personas que tuvieron infancias difíciles, tristes, yo me crié en medio de una familia árabe cristiana, no con necesidades, ni tampoco con lujos, sí, sino que nunca faltó, solventes. Sí, nunca faltó la comida, nunca faltó la alegría, nunca faltó la vacación, pero tampoco faltó el trabajo, porque de 6, 7 años en los negocios de mi abuelo, ya nosotros estamos arreglando regalos en temporadas como la navideña. Pero de repente me fui a estudiar mi bachillerato en los Estados Unidos, en California, en San José, California, para ser específico. Cuando regresé a una vacación, me encuentro que mi mamá se había hecho cristiana evangélica. En lo personal, para mí fue como medio chocante, porque dejé a una mamá con una fe, regreso al año y tanto y encuentro a una mamá con otra fe. En el año de 1998, el Señor nos llama, casi a la fuerza, ¿ok? Porque yo era necio, que a mí me hablaban del llamado, pero yo decía, nah, yo quiero ser un hombre de negocios, que ayude a dar fondos a unas congregaciones, pero yo quiero servir, y casi, con la patada y con el insulto salgo de ahí, y hoy le doy gracias a Dios, porque si no, yo no hubiera entendido, y comienzo a servirle en la obra, y han pasado 26, casi 27 años, donde esa iglesia naciente fue generando en mí la perspectiva de entender al pastor. Pero dame chance. Bye. Unos pasos atrás. ¿Estuviste en el campamento de Montesión? Sí, ahí recibí el llamamiento. ¿Qué te dijo Dios en ese lugar? Mira, estábamos con el pastor Junior, Edgar López Beltrán Junior, querido amigo, a quien le mando un saludo si llega a oír o ver este video. Y entonces resulta de que el día del llamamiento nadie pasaba. Nadie pasaba, y entonces con el pastor Junior pasamos juntos ese día. Y honestamente, créame de que no sabía esa historia. Yo salí de ese fuego, una fogata que ponen, emocionado. Me vine a mi ciudad, hablé con mi mamá, y mi mamá me dijo de que qué bueno que voy a ser pastor, pero que de carreras humanistas nadie come. Entonces que le sacara a ella una carrera universitaria, y entonces después que tomara decisiones sobre mi vida. Y la saqué. Y de repente el fuego no se apagó, ahí estuvo. Y sobre ese fuego es donde
creo que voy entendiendo distintas etapas o proyectos alrededor de un concepto. Entonces, en Monte Sion Dios te llamó al pastorado. Sí, yo fui a pasear. Ajá. Es como cuando no llevabas esa perspectiva. No, es como cuando las noches de alabanza inician. ¿Qué son noches de alabanza? No son conciertos. Me estás adelantando. Sí. Vale, ok. Entonces, no, Dios me sacó de un entendimiento lento de lo que Él quería en mi vida, sí, y me metió en la máquina. Estableciendo eso que fuiste llamado, digo, sin yo conocer la historia, pero tu experiencia, lo que uno observa, tu desarrollo en el liderazgo cristiano despegó en medio de la juventud. ¿Qué te dio semejante éxito, si acaso eso es cierto? Mira, es complicado porque dice la Biblia que te alabe el extraño en tus propios labios. Sin embargo, creo de que lo adquirido en el tabernáculo, llevado a sistemas de otras denominaciones como Asambleas de Dios, que tenía un método distinto, generó un sentido de revolución, digamos, donde todo era dramáticamente rústico, en un país casi en guerra, con iglesias que regañaban por todo, donde los jóvenes tenían un espacio súper limitado en las cosas de Dios, y pensar era pecado. Pero eso del liderazgo juvenil, híjole, para mí es bien interesante cuando me encuentro gente en todos lados y me habla de momentos, eventos o anécdotas que no me acuerdo, te soy honesto. Y quizás mejor así, fíjate. Pero sí me acuerdo que al irte desarrollando en ese sentido, no se quedó nada más en ese movimiento, sino que trascendiste a una época donde aquello fue mucho más grande y que se dio llamar, o lo llamaste, Noches de Alabanza. ¿Cómo fue que eso resultó? Eso fue para un Halloween. ¿Sí? Nuestra congregación estaba a 2 cuadras de un lugar que se llama Zona Rosa, aquí en San Salvador, y normalmente los días festivos hay un concepto de vida intenso, ¿ok? Intenso. Y se nos ocurrió que una noche de Halloween poder a 2 cuadras hacer un concierto con todo lo que se tenía en ese momento, luces, música, ruido, para atraer jóvenes. ¿Qué año? Híjole, 1996 diría yo, 96. O fue octubre 31, 95, no, octubre 31, 95. ¿Por qué? Porque después de ese evento, entonces yo lo que recuerdo es de que fue tan especial, llegaron 300 gente, yo sentí que habíamos llenado, te soy honesto, o sea, el estadio más importante de Europa, pero llegaron 300, pero ahí no se llamaba Noche de Alabanza. Sí. Entonces simplemente fue un concierto, pero luego en las reflexiones con 2 personas más, porque echarme el mérito solo sería incorrecto, Rodolfo Herrera, conocido como Fofo, y Reinaldo Albergue, fue entre los 3 que comenzamos a establecer un parámetro de que necesitábamos hacer eso más seguido. Y el término Noche de Alabanza surge porque realmente eso queríamos en el fondo, o sea, hacer que la gente alabara, quería ir. Ese movimiento, porque fue orgánico, diría yo. Orgánico, no fue planificar la planificación. No era una cuestión... No, más con la iglesia con que lo iniciamos, recuerdo al pastor, ¿verdad? Que en algún momento me dice, mira, esto realmente es una bendición para la iglesia, sin embargo, la iglesia no lo puede sostener, no lo va a sostener. Cuando de repente el proyecto va creciendo, pasa... Y ahí quiero llegar. Ok. Eso te dio la oportunidad, porque de 300 personas, eso pasó a ser para miles de estadios. De estadios, correcto. Ajá. Y eso te llevó a codearte con personalidades cristianas de las más famosas de los años 90, si no me equivoco. Ajá. ¿Nos podrías mencionar nombres y quién o quiénes han dejado una huella de Cristo en tu vida de aquellos personajes?
Todos. Ok. Todos son distintos. Siempre he dicho que Marcos Witt es para mí un amigo entrañable. Es alguien que quiero. Es un loco igual que yo. Y perdón, Marcos. No te gano, pero llego. Es Montesión en aquel momento del llamamiento. Sí. Okay. Sumarle toda la revolución que había en mi mente en muchos aspectos. Sí. Sumarle venir de ella y entonces todos esos elementos, cuando se da lo de noche de alabanza, comenzamos. Y las amistades, porque esa fue tu pregunta, las amistades se han mantenido hasta este día. Hasta este día, no, hombre, con todos. Que quisiera de verdad un día reunirlos a todos. Sé que muchos ya tienen su propia agenda, alguno ya partió, ¿verdad? Jaime Murrell partió, es el primero de esa generación, es el primero de esa generación de gente que Dios levantó en un movimiento que transformó la oración y la alabanza en América Latina. Después de conocer todas esas personalidades y de todo lo que el Señor ha hecho en tu vida y que, como nos mencionaste a la respuesta de la primera pregunta, actualmente te consideras un pastor local después de haber estado con todas esas personalidades, llega un punto en esta época de una personalidad que trasciende las fronteras de nuestro país. Y te has relacionado con el actual presidente de El Salvador, el señor Nayib Bukele, y recuerdo haberlo escuchado él en alguna entrevista decir que Juan Carlos Asbun es su pastor. Y también haber leído por ahí que tú también mencionaste que eres el pastor del presidente Nayib Bukele. ¿Cómo nace esa relación y qué tan profunda ha llegado a ser? Fíjate que nace un día que nosotros teniendo una propiedad en el lugar donde él iba a ser alcalde, me acuerdo de que en mi mente dije, voy a ir a buscar a los 4 o 3 candidatos, porque así el que gane va a tener, o sea, voy a estar de buenas con él. Si buscaba que esa propiedad donde pensábamos construir una iglesia con un fin religioso no tuviera trabas. Sí. Entonces, el primero que decidí ir a buscar fue al candidato Nayib Bukele. Cuando hablamos con él, le presenté el proyecto, me pareció un joven brillante. O sea, de verdad te lo digo, brillante, inteligente y con sentido del humor. Porque hay gente brillante y aburrida, ¿me entiendes? Hay gente inteligente y no es brillante. Y hay gente que tiene sentido del humor, pero no. Pero después de la plática y todo, yo me iba para afuera, ya me despedí. Y cuando iba entrando a mi auto, el Señor vino a mí con una palabra. Okay. Claro, él era candidato a alcalde. Regresé y le dije, mire, ¿puedo orar por usted de nuevo? Sí. El Señor me da una palabra. Que Dios le entrega, le dije, 4 elecciones. No dije, ni dijo Dios 4 cargos. Sí. 4 elecciones. La primera es para que usted sea alcalde de este municipio. La segunda, que usted va a ser alcalde de la ciudad capital, San Salvador. La tercera elección es donde usted va a ser presidente de la República. Y la cuarta elección, Dios se la da, pero no me dice de qué se trata porque no lo entenderíamos en este momento. Hermano, te voy a mandar el audio donde él cuenta esto, el video, para que corrobores que aquí... Hicimos un buen trabajo en la casa y conocí al pastor Argón. El pastor Argón lo conocí no por algo religioso ni por nada, sino simplemente porque el pastor necesitaba un permiso para construir una iglesia. Entonces me buscó, yo le decía, nos reunimos, me viene esto, sí, claro, por supuesto, no tenía problema, pastor, su permiso. Y entonces nos hicimos amigos. Y un día el pastor me dijo, tengo un mensaje de Dios para usted. Y aquí está frente, no lo vas a admitir. Sí quería en Dios como todo, ¿verdad? Pero no así firmemente como ahora. Gloria a Dios, ahora sí.
Y el pastor le dijo, ¿te confesé yo? Dígalo pues. Y me dijo, Dios tiene 4 cargos para usted. Así fue, ¿verdad? 4 elecciones. Y el pastor le dijo, yo voy a ser alcalde una vez más y ya tú. Entonces le compro la primera, pero le estaba faltando 2, porque le tenía una. Entonces me dice, no, usted fue la elección de nuevo Fernán, luego va a ser alcalde de San Salvador, luego va a ser presidente de la República, y la cuarta no se la voy a decir todavía porque Y cuando pues ha ido pasando, él ganó su 4ª elección hace un tiempo, casi un año. Y ahí es donde Dios me ha permitido, no solo con él, sino que con otras personas, tener una relación pastoral. Ahí sí, mi relación no es política, no es económica, no es social, ¿okay? No es cabildero, debe de ser eminentemente pastoral. Sí. Y aquí es donde creo que muchos pastores cometen el error de no entender el poder humano ni cómo funciona. Te voy a comentar de otro caso, en otro punto, donde da la impresión que hay que ponerlo en el currículum de vida de uno. Pastor del presidente tal, pastor del gobernador tal. No. Aprendamos de los católicos. Dime quién es el confesor de Biden. Dime quién es el confesor de Milei. Dime quién es el confesor de la presidenta de México. O sea, o del que te ocurra, de Emmanuel Macron. Nadie sabe. ¿Y sabes por qué nadie sabe? Porque ellos sí tienen ese vínculo con un guía espiritual. Pero el guía espiritual no es un rockstar. No es una figura que trata de venderse porque es parte de. Claro. Entonces aquí es donde la discrecionalidad es sumamente importante a la hora de tener una vinculación con personas en autoridad. O sea, nunca vas a ver una foto mía con él en mi WhatsApp, nunca vas a ver una foto no, o sea, claro que hay invitaciones, claro que hay pláticas, claro que hay acercamiento con pastores, o sea, no pretendo ser un muro, al contrario, soy yo el que trata de llevar. Tal vez me descompone un poquito cuando los pastores quieren robarse el show, ¿me entiendes? Sí. Y no han ni salido del lugar cuando ya están publicando que son los consejeros de consejería, concejal de las personas. Pero creo que también eso tiene que ver con complejos de inferioridad que muchos seres humanos tenemos y que en los procesos nos gusta el show off. Sin embargo, creo que si Dios nos pone a servir a personas que están en servicio público, nuestra discrecionalidad es sumamente importante. Creo que no me dejarás mentir que en El Salvador la función pastoral a ese nivel ha sido, por decirlo así, escasa. Mientras que en otras latitudes, como en los Estados Unidos, el reverendo Billy Graham, pues fue consejero pastoral de varios presidentes de diferentes... Hay dos cosas, Sí. te explico. Hay dos cosas. ¿Quiénes son los que oran en la inauguración presidencial de alguien y quiénes son sus pastores? Correcto. Son dos cosas distintas, Sí. ¿ok? Rara vez es la misma. Sin embargo, en el caso de los Estados Unidos es de admirar que como es una nación basada en una interpretación bíblica cristiana, Sí. es inconcebible la figura de ejecutar una acción pública sin tener la bendición de parte de Dios. Correcto, entonces... Y constitucionalmente en América Latina, te lo voy a aclarar, hasta hace 35 años, 30 años en las constituciones, casi en todo el continente, se establecía que había una religión oficial. Y entonces de repente en este país es el primer lugar donde se quebró, porque en el año de 1900, ya te voy a decir, 2006 creo que fue, 2004, perdón, fue un presidente salvadoreño que invitó junto a el guía espiritual de la iglesia oficial en ese momento a un pastor a su inauguración presidencial. Entonces se abrió brecha, yo me puse a investigar. Y en América Latina fue la primera vez. Aquí ya tenemos 1, 2, 3, 4 presidentes, pero nunca como hoy. Porque ahora siento que hay una oportunidad bien grande de poder establecer a través de programas de ejecución
temas como principios y valores sin agarrar bibliación a la gente, ¿me entiendes? Sí. O sea, tiene programas de ejecución donde Dios está en distintos lugares. Mucha gente lo puede ver como chiste, lo ve como burla, ¿me entiendes? Pero, Claro. pero también hay que tener misericordia de los que se burlan Por de supuesto. nosotros. Volviendo Ajá. en este sentido a que el propósito de la intervención no es para colgarse de alguien y decir, miren qué famoso yo soy, sino para servir y en un contexto, vamos a limitarlo, salvadoreño, eso era extraño o poco común. Poco común. Más, Porque de Tony Saca ya habían 3, 4 presidentes que nos habían invitado a distintas actividades a 3, 4 personas. Éramos los mismos de siempre. Pero de repente me da la impresión a mí de que ahora hay un acercamiento más grande porque cuando el presidente Bukele comienza a hacer en sus primeras actividades como alcalde de San Salvador, de Nuevo Cocatlán, hay un acercamiento bien grande en la calle y él, por ejemplo, pues creo de que comienza a percibir la cantidad de cristianos evangélicos, claro, porque las estadísticas no mienten. O sea, a mí me conviene que sigan diciendo que somos el 15%, sí, me explico, o sí, sea, sí. pero yo estoy bien claro de que la labor hecha por los padres fundadores de la fe en este país nos hace sentir de que practicantes o no, ¿me entendés? Nominales o no, porque aquí no todos pueden estar metidos en la iglesia todos los domingos, pero yo creo que entre un 50 a un 60% de la población de este país, aquí o en el extranjero, tiene al Señor Jesucristo en su corazón. Amén. Ahora, dentro de esa función de ahora pastoral, el presidente te busca para pedirte consejo. ¿Podrías decirnos, acaso se pueda? Más o menos de qué se trata en ese sentido. Fíjate que sería una falta de respeto responder una pregunta esa porque creo de que no solo porque él es el presidente, sino porque todas las personas que vienen a un pastor vienen buscando ese sentido de discrecionalidad hacia algún problema, alguna situación personal. Entonces es bien interesante cómo uno tiene que tener una perspectiva bíblica, espiritual. Te doy un ejemplo. Sí. Cuando alguien discrepa con algo, me dice, es que mire, usted si se reúne con él, debería decirle como los profetas del Antiguo Testamento, esto y esto. ¿Sabes cuál es mi respuesta? Mire, varón, perdóneme, yo no soy ningún profeta del Antiguo Testamento. Yo soy un pastor de una iglesia local en San Salvador. Punto. Con eso les cayó la boca. Porque creo, y sabes que es gente que cuando tiene a alguna personalidad que critique enfrente, no se lo dicen ellos, se derriten, se vuelven, ¿sabes acerca de Queen Elizabeth Smiles? Hay un término que todo el mundo puede decir que critica a la reina, la criticaba, pero cuando la tenían enfrente, se reían a carcajadas de cualquier cosa que decía. Entonces, de lo personal, yo creo de que uno tiene que guardar como pastor, o sea, el trabajo principal es la discreción alrededor. Tocamos el tema porque él lo tocó, por supuesto, y está en video colgado, pero para mí es una bendición verlo, saludarlo, compartir con él, orar con él, por supuesto. Y yo espero que si ustedes, y yo les digo, miren, si ustedes son pastores en un municipio, busquen al alcalde. Si ustedes están pastoreando o van de gente de candidata a alguna, vayan y búsquenlo y tengan mucho cuidado en qué profeciar si van a dar, porque yo no sé por qué hay gente que cae en la tentación de profetizar toda la vida. Y no, probablemente lo que la gente necesita es un buen vínculo. Le explico. Es importante porque en el fondo es bien feo decir yo soy pastor del empresario. No, pero ese empresario tiene problemas con su esposa, ese empresario tiene planilla, ¿me entiendes? No, o sea, usted tiene que establecer un vínculo y ser respetuoso y siempre poner a Cristo y la Biblia en el centro. Amén. Porque el día que usted como pastor se vuelva compañero de... Perdón, no sé si la palabra la van a censurar. Ahí está el problema. Porque entonces no está dando el rol para el cual Dios lo puso para esa persona. Correcto. Creo que ilustra el enfoque que tienes de todo el desarrollo que hemos estado mencionando y como lo dijiste, ante una personalidad hay personas que no logran el objetivo, sino que se quedan en el impacto de la personalidad.
Según tu intervención pastoral con el presidente Bukele, ¿consideras que él es un nacido de nuevo? Sí, 100%. Perfecto. Que dice, no, el Estado es laico, el Estado no debe mezclarse con la religión. Y yo siempre le digo, yo no estoy mezclando el Estado con la religión. Yo soy el que creo en Dios. Así debe de ser. Porque cada persona debe tener una relación personal con Dios. Es que yo personalmente he decidido guiarme por Dios. Vemos ahora con alegría, dejando un poco ya esa parte, vemos con alegría los que ya no vivimos en El Salvador, que por cuestiones de ministerio estamos viviendo fuera o por otras razones están en el exterior. Pero vemos con alegría cómo las comunidades asediadas por las pandillas han sido liberadas bajo las políticas de este gobierno. Vemos algunos otros cambios positivos también. ¿Coincidirías conmigo en que las oraciones que hacíamos previo a la llegada de esta administración al poder influyeron para que ahora se viva este ambiente de tranquilidad y festividad? Por supuesto que sí. Cuando abunda el pecado, dice la Biblia, sobreabunda la gracia. Y aquí hay un pecado que en este país existió siempre. No me acuerdo, aquí hay varias personas que van a ver esta entrevista que saben más Biblia que yo, pero dice que entre todas las cosas que aborrece Jehová, hay una que abomina su alma, el derramamiento de sangre inocente. En este país, pastor, corrió la sangre inocente, ¿ok? Como río. Y eso lo abomina Jehová. Y yo puedo recordar ancianos, gente de a pie, no de Mercedes-Benz, de a pie, que decían, danos la nación, de rodillas. Vigilias, donde clamaban, Señor, te entregamos la nación. Señor, oramos por la nación. Y esa generación que ya partió en su mayoría a su hogar celestial, dejó un legado, porque las cosas espirituales no se desvanecen, pastor. Por eso dice la Biblia, por ejemplo, que proclamemos declaraciones de fe hasta nuestra cuarta generación. Yo me puedo ir mañana y no voy a conocer en esta tierra a mis bisnietos, pero yo sé de que ellos tienen propósito y destino y mi oración les afecta a ellos para bien. Y estamos delante de una generación que le ha creído a Dios a su manera, tal vez no a la mía, pero le ha creído a Dios. Yo te llevo a cualquier iglesia cada domingo por 5 años sin repetir iglesia y vas a ver un denominador común: niños y jóvenes. Eso quiere decir que las cosas están por hacerse. Y es una generación que va a crecer sin la perspectiva del derramamiento de sangre inocente y de la violencia. A lo que me refiero es que de una sociedad que venía del pecado, que era el derramamiento de sangre inocente, a una sociedad donde yo puedo estar con mis niños a las 8 de la noche, a las 2 de la mañana, con mis niñas chiquitas, jugando en un parque. O sea, es un estado idílico realmente. Pero lo más importante es que nunca perdamos a Dios, porque yo no quiero que dentro de 20, 25 años seamos, yo no quiero decir el Qatar, el Dubái, no, esas son tonteras. Que seamos el polo de desarrollo más interesante de la región y sin Dios. ¿De qué nos sirve? Sí. ¿Me explico? O sea, yo no quiero pobreza, miseria, muerte y hambre sin Dios, pero tampoco quiero riqueza, plenitud, grandeza y admiración sin Dios. Perfecto, eso me lleva a la siguiente inquietud. En algún tiempo te habrás, quizás haces memoria y coincidimos en lo que se llama la Alianza Evangélica. Sí, la Alianza Evangélica, correcto. Que aglutina de manera representativa a las congregaciones o denominaciones más grandes de aquí de El Salvador. Sí. ¿Es la Iglesia Evangélica en El Salvador un pueblo unido o existen diferencias que los alejan de un trabajo conjunto? Bueno, si tú quizás le estás preguntando a la persona equivocada, porque para mí la iglesia, la unidad no es una meta,
es un valor. Entonces dije yo en mi mente, la unidad no es una meta, porque si trabajamos para llegar a esa meta, nos vamos a cansar, nos vamos a frustrar. Hoy se peleó fulano, mañana no llega el otro lo cambiaron, el otro no funcionó, el otro no cumplió. Y entonces esa meta siempre va a estar lejos. Sí. Mejor cambio de ver la unidad de la iglesia como de una meta a un valor, donde es yo el que tengo el valor, así como es no robar, ¿ok? Así veo la unidad de la iglesia. O sea, mire, Pastor Juan Carlos, ¿cree usted que nos puede acompañar en esto? Sí, mire, Pastor Juan Carlos, fíjese que queríamos ver si usted puede predicar en tal grupo. Por supuesto, mire, queremos 1000 juguetes para, déjeme hacer un par de más. O sea, de repente, teniéndolo como un valor, yo siento que cumplo mi propósito. Perfecto. Hemos visto, y como vuelvo al punto, ¿no? Porque esta es la sección donde los que ya no vivimos en El Salvador, Ajá, ven ahora. sí, tenemos familiares, amigos, y vemos progreso, vemos cambios sociales, políticos, económicos. Pero a mí no me queda claro si la iglesia cristiana evangélica ha ido creciendo o siendo dinámica, versátil a lo que está sucediendo hoy. Nos ilustraste perfectamente qué era el ambiente en El Salvador y bueno, unos cuantos años ahora eso ha cambiado, una nueva generación, pero ¿cómo es la iglesia cristiana en esta época? ¿Ha progresado tanto como los cambios que vemos desde el punto de vista social, político? Soy muy optimista, okay, porque, o sea, a mí me encanta entender de que siempre hay 3 tipos o 4 de personas. El vanguardista, o sea, el que va adelante y todo el mundo lo señala loco, aquellos que dudan y que están, los sigo, me quedo aquí, la masa crítica que permanece en su línea de confort, y el que va rezagado, que ahorita está descubriendo que existe el Facebook, ¿me explico? O sea, y entonces de repente te das cuenta de que en El Salvador existe una limitante que es la financiera para las iglesias. Y eso hace que muchas veces se frenen a sus sueños, a sus proyectos, porque no han logrado pararse en plataformas donde organismos extranjeros religiosos puedan ver y decir, hey, caminemos juntos en él. O sea, me explico, o sea, es complicado, pero ¿cómo decirle a un pastor que yo le veo un gran potencial? No es por ahí. O sea, ahí se hizo hace 10, 15, 20 años, venite de este lado, porque aquí vas a lograr la gran comisión, ser evangelizador, ser discipulador y ser de propósito. Me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué piensas del mandato de hacer discípulos y cómo lo ejecutas en todo caso? Nosotros, bueno, el mandato es permanente, ¿ok? Pero tenemos que entender que la metodología es vivencial, ¿ok? Si ser discípulo es solo tener un librito para leer un capítulo y estudiarlo, no, eso se llama conocimiento doctrinal, teológico, hermenéutica, lo que querrás, cómo predicar, ¿ok? Eso es importante porque te va forjando la identidad de fe. Es estar desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde oyendo gente. O sea, es que yo me voy a ir a apartar para ministrar. No, no puedo. O sea, si yo tengo mi función el día domingo, el día más especial de mi vida, porque yo saludo, yo bailo, yo platico, yo converso, yo me echo 40 cafés aunque un sorbito, porque no me lo puedo tomar todo, ¿me entiendes? Pero que o sea, mi manera de discipular, o sea, si alguien quiere sentir el llamado a pastor, que sepa que el pastor debe estar con su gente, y cuando tenga que decir que no, diga que no, ¿me entiendes? Pero de repente, y ahí es donde, a través de los ministerios, establecemos líneas de esfuerzo dominical, porque mire, pastor, Kemuel está fundamentada en 2 cosas, adoración y servicio. A mí no me cabe la mente que la gente sea un gran adorador y no tenga la fuerza de servir a la congregación y al prójimo. Perfecto. Haciendo un ejercicio de 3 dimensiones, es decir, lo que pasó, lo actual y hacia el futuro, en el sentido de una perspectiva discipular, ¿qué cristiano influyente encontraste en el pasado que te dio un estímulo positivo, que te inspiró para inculcarte o involucrarte? Voy en orden y no quiero batear a nadie porque puedo mentir. Will Muñoz
Fue un muchacho de campo, abierto, apasionado por Dios, que me enseñó mucho. En el ojo a ojo. A nivel de pastores, Edgar López Bertrán, papá, y su hijo, hoy muy buen amigo, creo que fue alguien que marcó mi vida para siempre. A nivel proyectos, Marcos Witt, hay muchos, pero me voy a quedar con Marcos porque representa el que Dios usó para transformar un criterio y ha pagado un precio bien alto. Porque hay gente que de plano no ha hecho ni la quinta parte, ni la uñita de lo que él ha hecho y se creen grandes, le dan consejos a Noé de cómo sobrevivir diluvios, ¿me entiendes? Entonces, desilusiones hay también, pero al final, ¿quién soy yo para señalar desilusiones? Simplemente creo que, como siempre digo, hay gente que la encontré en un mal momento y pasemos la página. Pero me ministra la gente que tiene un compromiso con el prójimo. ¿Actualmente tienes a alguien a quien rendirle cuentas? Sí, tengo un pastor amigo con el cual platico. Es una cobertura personal. Okay, no le entrego mis diezmos. Platico de cualquier tema con él, me aconseja, pero no es una persona que intervenga en la misión ministerial. Claro. ¿Cómo te ves de aquí a 5 años? Híjole, más joven. Me veo pila, me veo de 61 porque tengo 56 al momento de esta entrevista, pero me veo tratando de indagar hacia dónde va esa generación que hoy tiene 5, 6, 7 años y que va a tener 11 y que va a entrar en la adolescencia para generar un camino correcto para ellos. Esto lo he dejado por último, no porque sea menos importante. Ajá. Pero, ¿qué nos podrías contar de tu núcleo familiar de la actualidad? Bueno, mi núcleo familiar de la actualidad es tengo una esposa que se llama Ana Guadalupe. Ella es directora de finanzas de una organización así tipo la que en Estados Unidos ve las cuestiones de salud y todo eso, ¿verdad? La cuestión de los medicamentos y la FDA. Sí. Ok. Tengo 5 hijos, 3 adultos de mi primer matrimonio. Una está casada, se llama Camila, la otra se llama Lía, tiene una bebé maravillosa que se llama Emma. Mi hijo Juan Carlos todavía no tiene casamiento todavía, le decimos Pipo. Ya son adultos. Al varón lo mandé a vivir con mi mamá porque mi mamá está viviendo sola, entonces para que no viviera sola lo mandé con ella. Las otras 2 ya tienen su vida y aparte y felices. Tengo 2 niñas chiquitas, Claire, que tiene 9 años, y Catalina, que tiene 7. ¿Qué te gustaría que dijera la gente después de tu partida con el Señor? Híjole, cool guy. Lo cumple. Eso está bien. A ver, con esto finalizamos. ¿Hay algún mensaje final que quisieras compartir con los que nos honran con su atención? Mire, si llegó hasta aquí y no le aburrimos, solo saque 5 lecciones, oye, usted vea cuáles, pero que le sirvan a sus pies, a sus manos, a sus ojos, a su mente y a su vida presente. 5. ¿Qué hacer y qué no hacer? La vida de decisiones. No se trata de ser perfecto, se trata de equivocarse menos. Y tal vez yo le cuento una parte amena y alegre de una historia que tiene muchas lágrimas, desilusiones, tristezas, amarguras. Pero siempre lo bueno va a superar lo malo y por eso no hay que clavarse en lo malo. Hay que dejarlo ir y partir, porque lo bueno es lo que permanece. Porque la buena parte, dice la palabra, que es la que el Señor nos ha dado. Amén. Juan Carlos, agradezco tu tiempo, tu honestidad y ustedes que nos honraron con su sintonía. Esperamos que sea de edificación para sus vidas y nos veremos hasta una próxima ocasión.